Amigos, ha llegado el momento de hablar de migración y el día de hoy vamos a estar abordando algunas diferencias importantes concernientes al proceso de solicitud de visa de turismo, tanto para los países que integran la Unión Europea como para los Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias puntuales en este aspecto? Bueno, primero, el formulario DS-160, que es la aplicación que da inicio al trámite de solicitud de visa cuando usted desea ingresar a los Estados Unidos, es una plataforma electrónica. Esto es diferente a los formularios de los países que integran la Unión Europea como España, Italia, Francia, Alemania, entre otros. Estamos hablando de un formulario físico que se imprime y se puede llenar inclusive manuscrito y de un proceso bien documentado, es el de la Unión Europea, mientras que para los Estados Unidos todo el proceso se efectúa de forma electrónica y prima en este aspecto dos momentos importantes, que es primero el llenado del formulario de DS-160, segundo, una entrevista con un oficial consular quien en ese mismo momento va a determinar si esa persona que está solicitando ese visado califica, no califica, o si ese oficial u oficial consular, sea de cualquiera de los dos géneros, necesita más información sobre ese solicitante, entonces deja este proceso en un trámite administrativo para indagar un poco más sobre este solicitante. Es importante aclarar que cuando esto ocurre, normalmente los oficiales tienen la intención de otorgar el visado. En cuanto a los países que integran la Unión Europea, estamos hablando de un proceso bien documentado y lo que va a hablar del solicitante en ese momento es su expediente, ese dossier de documentos que yo pueda aportar ante un oficial consular que directamente no me va a visualizar la cara, sino que estos documentos son recibidos por un representante en este aspecto y luego pasan a un oficial consular quien en virtud de esta documentación que se aporta determina si ese solicitante es válido para otorgarle una visa o no. ¿Cuáles son las diferencias específicas al respecto? Normalmente el visado de los Estados Unidos se otorga por un periodo de 10 años con entradas múltiples, mientras que los países que integran la Unión Europea, el tiempo del visado normalmente es inferior a 90 días, de 90 días hacia abajo, y en algunos casos específicos y sobre todo cuando se trata de autoridades diplomáticas, el visado es de 1 o 2 años. Estas son algunas de las características puntuales y específicas de estos dos tipos de visados. Otro aspecto de relevancia en cuanto a diferenciación es que los procesos de solicitud de visado para los países que integran la Unión Europea normalmente son susceptibles de ser apelados ante una negación, mientras que cuando usted solicita un visado para los Estados Unidos, usted no puede apelarlo. El único recurso con el que usted cuenta en este sentido es volver a iniciar un trámite de solicitud nuevo, donde otro oficial consular va a evaluar esta solicitud. Y importante aclararles que si usted va muy rápido ante una negación, corre el riesgo de que le vuelvan a rechazar este visado porque es muy probable que la situación que dio lugar a la negación no haya cambiado. Es así que cuando usted apela para un visado de los países que integran la Unión Europea, normalmente esta apelación, si usted la fundamenta bien y la prepara bien, sí puede ser concedido este visado. Claro, estamos hablando del visado de turismo. Es importante aclarar también en este sentido que para los Estados Unidos, cuando estamos hablando de un proceso de petición familiar, sí existe un procedimiento de apelación que en este caso se tramita directamente ante la Agencia Migratoria de los Estados Unidos, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Estas son básicamente las diferencias puntuales, un señalamiento importante que usted debe de
tener en cuenta al respecto es que cuando usted opta por una visa de turismo hacia los Estados Unidos, debe de prepararse bien, toda vez que estamos hablando de un proceso que el oficial consular determina ahí mismo si usted calificó o no, mientras que los países que integran la Unión Europea retienen sus documentos, lo examinan por un periodo aproximado de 15 días y en este tiempo le dan la decisión al respecto. Esto significa que cuando usted va a tener una entrevista con un oficial consular, al tratarse de un visado para entrar a los Estados Unidos como turista, usted no debe de improvisar, debe de prepararse bien, preparar bien preguntas eventuales y sobre todo no mostrar nervios injustificados. Esto de que es a la suerte, de que el oficial consular ya conoce de toda su vida al momento de usted ser entrevistado, es completamente falso. No es cierto, por lo cual sí es importante que cuando usted vaya a realizar un trámite de solicitud de visa, pues se documente y se prepare bien, porque estamos hablando de un proceso que normalmente crea un precedente. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a solicitar un visado para cualquier consulado de los Estados Unidos, en cualquier país que se encuentre, lo que yo diga en el momento de la entrevista y lo que yo diga también a través del formulario de S-160 queda allí registrado. Finalmente, un consejo importante que voy a decirles a ustedes es que normalmente una persona que es ciudadana de la Unión Europea no necesita de una visa para ingresar a territorio americano, sí necesita de un permiso especial que se tramita electrónicamente y que su concesión es de aproximadamente 24 horas. Para las personas que son residentes, que no son ciudadanas de la Unión Europea, tienen que hacer el procedimiento de rigor para la obtención de una visa americana y mi recomendación siempre en este aspecto es que esta solicitud de visa se realice directamente desde el consulado del país donde usted está residiendo, porque ahí es donde usted tiene sus arraigos sociales y familiares. Hemos llegado al final de este segmento. Gracias siempre por su oportuna sintonía y nuestros contactos para fines de sus consultas están al final de este espacio. Gracias.